Nadie sabe cuándo todo cambiará. Un día piensas que la vida es estable, habitual, incluso feliz, y al siguiente todo puede desmoronarse. Estaba segura de nuestro matrimonio. Javier y yo teníamos lo que los demás llamaban una vida perfecta. Pero a veces, cuando menos lo esperas, alguien entra en tu vida y lo pone todo patas arriba. Nunca olvidaré cómo conocí a Javier. Nos conocimos en una fiesta donde él era un invitado y yo solo una estudiante. De inmediato llamó mi atención con su confianza, pero no de esa manera intrusiva y ostentosa que suelen tener los hombres. No, él tenía una carisma especial. Simplemente estaba en la sala, y todos sabían que estaba allí. Cuando nuestras miradas se cruzaron, sentí algo inusual. No eran las típicas mariposas en el estómago, sino una especie de conciencia de que tenía frente a mí a alguien que podría cambiar mi vida. Comenzamos a hablar esa misma noche. Me habló de su trabajo como arquitecto, de cómo le encantaba no solo construir casas, sino también los sueños de las personas. Lo escuchaba, y sentía que habíamos conectado desde esa primera conversación. En ese momento, nunca imaginé que con el tiempo eso se convertiría en nuestra mayor trampa. Nuestra relación evolucionó rápidamente. Javier era un verdadero caballero, y siempre teníamos de qué hablar. Era el tipo de hombre con el que podía imaginar mi futuro. Juntos compramos una casa y la decoramos tal como lo habíamos soñado. Nuestros amigos decían que éramos la pareja perfecta, armoniosos, felices, siempre juntos. Y yo lo creía. Pero después de unos años, comencé a notar que algo había cambiado entre nosotros. Al principio, no sabía cómo explicarlo. Ambos estábamos ocupados con nuestros trabajos, y aunque físicamente estábamos juntos, emocionalmente nos alejábamos. Las noches que antes pasábamos en largas conversaciones se convirtieron en silencios frente al televisor. Su trabajo comenzó a ocupar cada vez más tiempo, y yo me encontraba cada vez más sola en nuestra, aparentemente, perfecta casa. Empecé a dudar si lo que teníamos era realmente lo que yo quería. ¿Habíamos perdido algo importante mientras perseguíamos nuestras carreras y nuestros planes juntos? A veces, parecía que Javier no notaba esta grieta en nuestra relación, o simplemente no quería verla. Esperaba que fuera algo temporal, que encontraríamos el camino de vuelta el uno al otro, pero con cada día, la distancia entre nosotros solo aumentaba. Y fue entonces cuando apareció Alejandro, nuestro nuevo vecino. Su presencia lo cambió todo. Alejandro se mudó a la casa de enfrente hace muy poco. Al principio ni siquiera me di cuenta de su presencia, pero con el tiempo se convirtió en una parte inevitable de mi vida, aunque no de una manera tan obvia como me gustaría admitir. El primer día que nos encontramos fue en la entrada, mientras él descargaba su coche. Yo simplemente salía de casa a hacer compras, y nuestras miradas se cruzaron por casualidad. Él me sonrió, cálidamente, no como lo hacen los transeúntes habituales. Sus ojos parecían decir más que solo «hola». Eso me desconcertó, pero me obligué a volver a mis asuntos, sin darle mayor importancia a ese momento. Pero desde aquel día, empecé a notarlo cada vez que salía de su casa. Y cada vez que nuestras miradas se encontraban, sentía como algo invisible lentamente me atraía hacia él. No era una simple atracción física, era algo más profundo, algo que no podía explicar. Parecía ser totalmente diferente a todos los hombres que conocía, incluidos Javier. Había algo misterioso en él que me atraía y al mismo tiempo me inquietaba. Un día, mientras volvía de la tienda, vi a Alejandro en su patio, revisando su buzón. Me vio y, por supuesto, volvió a sonreír. Pero esta vez se acercó más. ¿Eres la nueva vecina?, preguntó, con una voz profunda y cálida. Sí, parece que ahora somos vecinos, respondí, intentando sonar indiferente, aunque por dentro sentía una mezcla de emociones. Soy Alejandro, mucho gusto en conocerte. Me extendió la mano, y de manera casi automática se la estreché. Su mano estaba cálida, y ese simple contacto pareció durar más de lo necesario. Sentí como algo pasó entre nosotros, algo que no podía explicar con palabras. Soy Lucía, me presenté, soltando rápidamente su mano y tratando de mantener la compostura. Intercambiamos algunas palabras sobre cosas cotidianas, sobre el barrio donde vivíamos, pero todo me pareció superficial, como si esas palabras cubrieran algo más profundo,
algo que ambos sentíamos pero no podíamos decir en voz alta. Después de esa conversación, me sentí extraña. No era culpa lo que sentía por Javier, pero algo dentro de mí no me dejaba tranquila. Desde entonces, intenté no prestarle atención a Alejandro, pero cada vez que lo veía, dentro de mí se encendían sentimientos que no había sentido en años. Era peligroso, pero al mismo tiempo tan fascinante que no podía apartarme de este juego. Después de nuestra primera conversación con Alejandro, intenté evitarlo, pero cada uno de nuestros encuentros casuales solo intensificaba esa inexplicable atracción. Ya no éramos simplemente vecinos. Cada mirada suya, cada roce accidental, creaba la sensación de que algo surgía entre nosotros, y era mucho más que un simple conocimiento. Una tarde, cuando Javier volvió a quedarse tarde en el trabajo, decidí salir a la terraza de nuestra casa para despejarme un poco. La noche era cálida. Las estrellas colgaban en el cielo como millones de pequeñas lámparas iluminando la oscuridad. Me senté con un vaso de agua, mirando el cielo negro, y sentí el viento tocar mi rostro, trayendo consigo una sensación de calma. Pensé que estaría sola en esa tranquila noche, pero me equivoqué. Bonita noche para un paseo, ¿verdad? Escuché una voz familiar y giré la cabeza. Alejandro estaba en su terraza, mirándome con una sonrisa que lo hacía aún más atractivo. No pude evitar responder. «Sí, es maravillosa», contesté, intentando ocultar mis emociones. Pero él no retrocedió. «¿Por qué no damos un paseo? Hay un bonito parque cerca, te lo puedo mostrar». Mi primera reacción fue negarme, pero algo dentro de mí me obligó a decir, «¿Por qué no?». Caminamos por el parque, donde la luz de las farolas caía suavemente sobre los senderos, creando una atmósfera acogedora. El parque estaba tranquilo, vacío, y cada paso que dábamos resonaba en el silencio de la noche. Alejandro hablaba de sus viajes, de los lugares que había visitado, y me sorprendí pensando en lo tranquilizadora que era su voz. «Hubo un tiempo en el que dormí en el desierto», contaba él. «Las estrellas brillaban tan intensamente que sentías que podías tocarlas». Lo escuchaba y pensaba en cómo ya había olvidado lo que era sentir verdadera curiosidad por otra persona. Javier siempre había sido para mí una opción segura, pero con Alejandro sentía algo diferente, una ligera locura que me hacía querer estar cerca de él. Nos detuvimos junto a un pequeño estanque que reflejaba las estrellas en su superficie lisa. Alejandro se giró hacia mí y su mirada se centró en mi rostro. En ese momento no había palabras entre nosotros, solo silencio y la sensación de que algo importante estaba a punto de suceder. ¿Alguna vez has pensado en lo fácil que es perder el control de tu vida?, me preguntó de repente, mirándome directamente a los ojos. No sabía qué responder. Quizás ese era el momento en el que ambos entendimos que entre nosotros había más que una simple simpatía de vecinos, pero aún no estaba lista para admitirlo, ni siquiera para mí misma. Regresamos en silencio a casa, pero después de ese paseo, supe que mi lucha interna apenas comenzaba. Y cada vez que veía a Alejandro, esa lucha se hacía más intensa. Después de ese paseo, no podía sacar a Alejandro de mi cabeza. Había irrumpido en mi vida de una manera tan rápida que ni siquiera me di cuenta de cómo empecé a pensar en él constantemente. Pero no solo su presencia complicaba mi vida, también mi relación con Javier comenzaba a cambiar, y esa sensación se hacía cada vez más evidente. Javier volvió a llegar tarde del trabajo. Yo estaba sentada en la cocina, mirando el reloj e intentando sofocar mi irritación. Antes siempre encontraba tiempo para cenar juntos, pero ahora el trabajo ocupaba casi toda su vida. Aún recuerdo cómo solíamos reírnos y hablar de todo lo imaginable, pero ahora cada día se sentía más distante de esos recuerdos. Cuando finalmente llegó, decidí hablar. «Casi no nos vemos», dije cuando entró en la cocina y se detuvo para besarme en la mejilla. «Tuve un día difícil, Lucía», respondió, como si no hubiera escuchado mis palabras. «Lo entiendo, pero los días difíciles ya se han vuelto una costumbre». Lo miré directamente. «Apenas pasamos tiempo juntos». Javier suspiró profundamente y se sentó en la silla, sosteniéndose la cabeza con las manos. Parecía cansado, pero yo ya no podía ignorar lo que estaba ocurriendo entre nosotros. «Sabes que estoy trabajando por los dos», dijo finalmente. «Ya lo hemos hablado.
Solo quiero que podamos permitirnos más cosas, tener un futuro mejor. Sentí como la frustración se iba apoderando de mí. ¿Más cosas? Tenemos todo lo que necesitamos. No se trata de eso, Javier. Se trata de nosotros, respondí. Él me miró, pero no vi en sus ojos la comprensión que esperaba. Nos quedamos en silencio durante varios minutos, y ese silencio era peor que cualquier discusión. Necesito algo de espacio, Lucía, dijo. Ahora en el trabajo todo es complicado, y no puedo concentrarme en nada más. Esas palabras me golpearon con fuerza. Me quedé sentada, escuchando sus excusas, y sentí como entre nosotros se abría un abismo. No veía, o no quería ver, que ya habíamos perdido aquello que hacía nuestro matrimonio fuerte. Él estaba consumido por su mundo, mientras yo buscaba respuestas en otro lugar. Cuando Javier se fue a dormir, me quedé en la cocina, sintiendo cómo la soledad me envolvía. Ya sabía que no era una simple discusión, era el comienzo del fin. Nuestro matrimonio estaba agrietado y no sabía cómo repararlo. Al día siguiente, volví a ver a Alejandro frente a su casa. Me lanzó esas miradas de siempre, pero esta vez yo le respondí de la misma manera. Ya no había incomodidad silenciosa entre nosotros. Sentía que él me entendía más que mi propio esposo. Sabía que esos pensamientos eran peligrosos, pero no podía detenerme. La intriga crecía. Sabía que estaba mal, pero cada vez que veía a Alejandro, sentía que una parte de mí quería escapar de esta realidad. Y cuanto más pasaba el tiempo, más convencida estaba de que mi vida ya no sería la misma. Cuanto más intentaba restaurar mi relación con Javier, más me daba cuenta de que me alejaba de él. Nuestras conversaciones se habían vuelto cortas, casi superficiales, y cada noche nos sentábamos en silencio en extremos opuestos de la casa. Esperaba que todo esto pasara, que pudiéramos arreglarlo, pero, en el fondo, sabía que ya habíamos perdido algo importante. Un día, al regresar a casa del trabajo, vi a Alejandro junto a su coche. Estaba de pie en la calle, concentrado hablando por teléfono, pero cuando me vio, sonrió y rápidamente terminó la conversación. Me detuve en el jardín de mi casa, como si dudara de si debía acercarme, pero él dio el primer paso hacia mí. «Hola, Lucía», dijo con su característica sonrisa cálida. «¿Cómo estás?» Intenté ocultar mi nerviosismo, pero me costaba. En lugar de responder a su pregunta, le pregunté. «Perdona que te pregunte, pero ¿siempre eres tan tranquilo? ¿Nunca te resulta difícil?» Levantó una ceja, como sorprendido por mi repentina pregunta, pero luego respondió, eligiendo cuidadosamente cada palabra. «Te lo diré así. La tranquilidad no es algo que obtienes de la vida. Es algo que creas para ti mismo, cuando te das cuenta de que tienes derecho a lo que deseas, incluso si eso puede ser peligroso». Sus palabras me atravesaron. Era como si reflejaran mis propios pensamientos, esos que había intentado no admitir en voz alta. Lo miré, sintiendo de nuevo esa tensión entre nosotros, una que nos atraía cada vez más. Pero en lugar de responder, hice lo que había estado postergando. «Creo que debemos hablar», dije finalmente, sorprendida por mis propias palabras. «Creo que tienes razón», respondió en voz baja. Quedamos en vernos más tarde esa noche en una pequeña cafetería junto al malecón. Era un lugar acogedor, con muy poca gente, y donde sabía que nadie nos vería. Cuando llegué, Alejandro ya estaba sentado en una mesa afuera. La noche era fresca, pero agradable, con un suave aroma a mar en el aire. La luz de las farolas hacía el lugar aún más romántico de lo que había imaginado. Hablamos de muchas cosas, de la vida, de nuestras esperanzas y miedos, pero evitamos tocar el tema que pendía entre nosotros como un hilo delgado. Sabía que ese momento se acercaba. De alguna manera, la conversación giró hacia lo que estaba sucediendo en mi matrimonio. «No pareces una persona feliz», dijo Alejandro, mirándome directamente a los ojos. Sentí como algo dentro de mí se tensaba al escuchar sus palabras. Él veía lo que yo ya no podía ocultar. Y entonces, bajo la suave brisa, el sonido del mar y la luz tenue de las farolas, pronuncié lo que no me había atrevido a admitir ni siquiera en mis pensamientos. «No estoy segura de saber qué quiero ahora». Nos quedamos en silencio unos minutos, pero ese silencio decía más que cualquier palabra. Sabía que había dado un paso hacia lo desconocido y que ya no podía detener lo que había comenzado.
Después de aquella noche en el café, todo cambió. Alejandro y yo ya no éramos simplemente vecinos conocidos. Ya no era solo la curiosidad la que nos atraía, se había vuelto inevitable. Sabía que habíamos llegado a una línea peligrosa, pero en lugar de retroceder, ambos aceptamos en silencio cruzarla. Los días siguientes traté de comportarme con normalidad. Javier seguía llegando tarde a casa, y nuestras conversaciones continuaban siendo cortas y formales. Cada noche, sentada sola en nuestra habitación, intentaba lidiar con los sentimientos que bullían dentro de mí. Me sentía atraída hacia Alejandro de una manera que nunca antes había experimentado. Su presencia llenaba ese vacío que había sentido en mi matrimonio durante tantos años. Un día, recibí un mensaje de Alejandro. Solo tenía unas pocas palabras. «Ven esta noche. Quiero mostrarte algo especial». No sabía qué me esperaba, pero su invitación no dejaba espacio para dudas. Acepté. Cuando llegué a su casa, Alejandro me esperaba en la puerta, sonriendo al verme. Me llevó a su acogedor patio, donde brillaban suaves velas y el jazz sonaba delicadamente en el aire. La noche era cálida, y el aroma de los árboles en flor llenaba el ambiente, como si fuera una escena sacada de una película. «¿Qué es lo que quieres mostrarme?», pregunté, tratando de ocultar mis nervios. Él señaló una pequeña mesa junto a los arbustos de jazmín, donde había una botella de vino y 2 copas. «Esta noche es especial», dijo mientras me ofrecía una copa. «Quería compartir contigo algo que es importante para mí». Tomé la copa, intentando mantener la calma, aunque por dentro sentía una mezcla de ansiedad y emoción. Nos sentamos bajo el cielo estrellado, hablando sobre la vida, nuestros sueños. Pero en algún momento, el silencio se hizo tan profundo que solo quedó una pregunta flotando entre nosotros, una que ambos sentíamos, pero que ninguno se atrevía a decir en voz alta. «Lucía», comenzó finalmente, su voz era suave pero decidida. «Sabes que no puedo seguir siendo solo tu vecino. Esto es más que encuentros casuales. Ya no quiero ocultarlo». Me quedé sentada, con la copa en la mano, y mi corazón latía tan fuerte que pensé que él podría oírlo. Sus palabras me desgarraban. No tenía una respuesta, solo un silencio lleno de expectación. «Sé que esto es peligroso, pero yo siento lo mismo», susurré finalmente, mirándolo a los ojos. Ya no podíamos detenernos. Lo que había entre nosotros había cruzado una frontera que yo no podía negar más. Aquella noche se convirtió en el punto de no retorno, una decisión consciente que ambos tomamos. Los días que siguieron a nuestra noche con Alejandro fueron como una niebla. Continuaba con mi vida habitual. Trabajaba, hablaba con Javier, cumplía con las tareas del hogar, pero todo eso me parecía insignificante comparado con lo que ocurría dentro de mí. Mis pensamientos siempre volvían a Alejandro, a esa noche en la que todo cambió. Sabía que ya no había vuelta atrás. Nuestras reuniones se volvieron más frecuentes. Ya no eran solo paseos o charlas casuales. Nos veíamos en su casa, donde él siempre creaba una atmósfera especial. Velas, música, esas noches tranquilas en las que el mundo parecía detenerse solo para nosotros dos. Sentía cómo me hundía cada vez más en ese mundo que Alejandro había creado, y ya no podía imaginar mi vida sin él. Sin embargo, cada encuentro con Alejandro tenía un costo. Con cada visita me alejaba más de Javier. Él no sospechaba nada, pero la distancia entre nosotros se hacía cada vez más evidente. Ya no hablábamos de verdad, ni compartíamos el calor que antes llenaba nuestro hogar. Y lo peor de todo es que yo ni siquiera intentaba arreglarlo. Estaba consumida por algo completamente diferente. Una noche, después de regresar de ver a Alejandro, encontré a Javier esperándome en la cocina. Su rostro lucía cansado, pero no era por el trabajo. Había algo más, algo que no había visto antes en él. Me preocupé. Finalmente, había notado lo que llevaba mucho tiempo siendo evidente. «Lucía, tenemos que hablar», dijo, dejando su taza sobre la mesa. Me senté frente a él, sintiendo cómo la tensión crecía dentro de mí. «¿Qué pasa?», pregunté, aunque sabía que esta conversación era inevitable. «Algo no está bien, lo sabes. Ya no somos lo que éramos antes». Hizo una pausa, como buscando las palabras correctas. «Te siento lejana. Siento que entre nosotros ya no hay lo que solía haber, y no sé qué hacer con eso». Sus palabras me golpearon directamente en el corazón.
Ese fue el momento en que toda la realidad cayó sobre mí con una fuerza devastadora. Intenté mantener la calma, pero por dentro sentía que todo se derrumbaba. Sé que algo está mal, dije en voz baja, bajando la mirada. Y no puedo explicarlo. Simplemente siento que hemos perdido nuestra conexión. Javier permaneció en silencio, observándome con atención. No es solo culpa mía, agregué. Ambos nos alejamos. Te hundiste en tu trabajo y yo... no sé cómo recuperar lo que teníamos. ¿Recuperarlo? Él esbozó una sonrisa triste. Lucía, no sé si es posible recuperar algo cuando sientes que lo has perdido todo. Esas palabras me destrozaron. Sabía que habíamos llegado a un punto en el que sería muy difícil, si no imposible, arreglar las cosas. Pero no podía confesarle lo que estaba ocurriendo con Alejandro. Permanecí en silencio, y ese silencio dijo más que cualquier palabra. Javier se levantó de la silla y se acercó a la ventana. Te amo, Lucía, pero ya no estoy seguro de que podamos recuperar lo que teníamos, y eso me aterra. No sabía qué responder. Mi culpa se mezclaba con el peso de lo que ya había hecho, pero en lugar de confesar, permanecí callada, sabiendo que nuestra vida ya nunca volvería a ser como antes. Después de esa conversación con Javier, algo dentro de mí cambió. Sabía que me estaba acercando al momento en el que tendría que elegir, pero cada vez que intentaba tomar una decisión, los pensamientos sobre Alejandro me invadían como olas, borrando todas las dudas. No podía imaginarme la vida sin él, aunque al mismo tiempo no podía perder todo lo que Javier y yo habíamos construido a lo largo de los años. Pasaron algunos días. Javier se volvió más distante, apenas hablábamos. Su atención estaba centrada en el trabajo, y aunque intentaba aparentar que todo estaba bien, ambos sabíamos la verdad. La distancia entre nosotros se había vuelto tan grande que ya era imposible de superar, pero seguía guardando silencio sobre lo más importante, lo que había surgido entre Alejandro y yo. Una noche, decidí ir a ver a Alejandro sin previo aviso. Necesitaba verlo, hablar con él y entender qué íbamos a hacer a continuación. Cuando llegué a su casa, noté que las luces estaban tenues y la puerta estaba entreabierta. Toqué la puerta, pero no obtuve respuesta. ¿Alejandro? Llamé suavemente mientras entraba. Me recibió el aroma de una vela recién encendida, y lo vi en la habitación del fondo. Estaba de pie junto a la ventana, mirando la ciudad nocturna. Su silueta parecía tensa, como si algo lo estuviera preocupando. Cuando escuchó mis pasos, se giró lentamente y me miró. «Lucía, has venido», dijo en voz baja, y en su tono percibí algo inusual. Me acerqué, sintiendo una tensión indescriptible en el aire. Él no se movió hacia mí, solo me miraba con una mirada penetrante. «¿Qué sucede?», pregunté, sintiendo que esa noche no sería como las demás. «Hemos ido demasiado lejos», finalmente habló, y en su voz había preocupación. «Ya no puedo seguir ocultándolo. Ambos sabemos que esto inevitablemente terminará en dolor». Sus palabras me golpearon como un rayo. No esperaba oír eso de él. Mi mente se nubló por sus palabras. «¿Qué quieres decir?», pregunté, intentando mantener la compostura. «Lucía, no puedo ser la persona por la que lo pierdas todo. Veo cómo te atormentas, y no quiero ser la razón de tu pérdida». Se giró hacia la ventana, y en su voz había una sinceridad que nunca antes había escuchado. Me acerqué más, tocando su mano. «Alejandro, no sé cómo vivir sin ti. Yo...» Comencé, pero él me interrumpió. «¿Y cómo vivirás después de esto? ¿Cómo vivirás con tu culpa, sabiendo que traicionaste a alguien que te ama?» Sus ojos estaban llenos de dolor, y comprendí que él también sufría por nuestra relación. Ambos guardamos silencio, entendiendo que esto era más que una simple atracción. Era algo más profundo, pero al mismo tiempo algo que nos estaba destruyendo a ambos. En ese momento, comprendí que estaba al borde de un abismo del que no habría retorno. «No quiero perderte», susurré, mientras las lágrimas comenzaban a llenar mis ojos. Alejandro se acercó a mí y tomó mis manos con cuidado. «Y yo no quiero que te pierdas a ti misma», dijo suavemente, y su voz estaba llena de una ternura que rompió mi corazón en 1000 pedazos. Ese momento fue el más difícil de mi vida.
Ambos sabíamos que lo nuestro era una trampa que podía destruir más que solo nuestra relación. Ya no podíamos negar la verdad. Esta relación traía no solo alegría, sino también un dolor con el que era imposible vivir. Después de esa noche en la casa de Alejandro, sentí que todas nuestras decisiones se acercaban a un final inevitable. Ambos aceptamos en silencio que nuestra relación no podía continuar. Esto era más que una simple atracción, era algo que nos estaba destruyendo a ambos por dentro. Pero cada vez que pensaba en ello, mi corazón se encogía de dolor. Durante varios días no vi a Alejandro, intentando enfocarme en mi matrimonio con Javier. Sabía que había cometido un error, que había traicionado a alguien que me amaba, pero al mismo tiempo no podía dejar de pensar en Alejandro. Esta lucha interna me desgarraba. Javier comenzó a sospechar que algo andaba mal. Se volvió más atento, hacía más preguntas. Una noche, mientras estábamos sentados en la cocina, finalmente abordó el tema que más temía. «Lucía», dijo en voz baja, «siento que algo ha cambiado entre nosotros, y no puedo quitarme la sensación de que me estás ocultando algo». Me quedé paralizada. Sus palabras resonaban como una sentencia, y comprendí que el momento había llegado. Ya no podía ocultarle la verdad. «Tienes razón», susurré, sintiendo cómo mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a salirse de mi pecho. «Hay algo que he estado escondiendo de ti». Javier no apartó la mirada, esperando mis palabras. «He tenido una aventura», confesé, conteniendo las lágrimas con dificultad. «Fue lo más difícil que he dicho en mi vida. Sabía que eso podría destruir nuestro matrimonio, pero ya no podía vivir con esa mentira». El silencio que siguió fue insoportable. Javier se levantó y se acercó a la ventana, sin decir una palabra. Su figura parecía más lejana que nunca. Guardó silencio durante varios minutos y luego finalmente habló. «¿Por qué?». Fue la única palabra que pronunció. «No lo sé», respondí, y era la verdad. Me perdí a mí misma, nos perdí a nosotros. Sucedió y no pude detenerlo. No puedo justificarlo. Javier miraba por la ventana y no sabía si me perdonaría. Su silencio decía más que cualquier palabra. «Creo que necesitamos tiempo», dijo finalmente, y su voz era suave pero firme. «No sé cómo vamos a superar esto, pero ahora mismo solo quiero entender qué hacer a continuación». Mi corazón se rompía mientras lo miraba. Sabía que había cometido un error irreparable, pero al mirar a Javier, comprendí que no podía permitirme perderlo. Incluso si todo terminaba, tenía que intentar salvar una parte de lo que alguna vez hubo entre nosotros. Esa fue nuestra última conversación esa noche. No sabíamos qué nos depararía el futuro, pero sentí que ya no podía vivir en la mentira. No solo era el final de mi relación con Alejandro, era el comienzo de un arduo camino hacia encontrarme a mí misma.